En este día vamos a escuchar un llamado a la fidelidad. Ese es el título de la lección de hoy, pero queremos que sea más que un título, queremos que realmente nos haga pensar en ¿estamos sirviendo a Dios y cómo lo estamos haciendo? Porque yo sé que quienes están escuchando esta transmisión con corazón sincero quieren servir al Señor. Así que Dios nos hace un llamado a la fidelidad. Por eso vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque tu amor nos sostiene. Por favor, acompáñanos y que tu palabra pueda iluminar nuestras mentes. Lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, el día de ayer ya mencionábamos cómo el día domingo, y lo decimos con claridad, tiene toda una tradición que está anclada en toda una historia de paganismo. Pero entonces, ¿por qué resulta tan importante que ahora el mensaje del segundo ángel que aparece en Apocalipsis 14 habla sobre la caída de Babilonia? Ha caído Babilonia, dice el texto, pero todavía pareciera como que no hay un cambio en el mundo porque esa tradición sigue vigente entre muchas iglesias. Bueno, yo creo que el mensaje que Dios envía es un mensaje de misericordia. Cuando Él dice ha caído Babilonia, Dios está dando la oportunidad al ser humano para que el ser humano pueda reflexionar, para que nosotros los seres humanos podamos saber qué es lo que estamos haciendo. Recordemos que Jesús dijo que Él tiene muchas ovejas. Dice, tengo otras ovejas que a esas debo llamar, debo traer. Él le llama que son sus ovejas. Él también dice, salid de ella, pueblo mío, sí, hablando de Babilonia. Porque hay personas, hermano Gerson, y tal vez las lecciones de estos días nos hace necesario hacer esta aclaración. Hay personas que pueden estar adorando a Dios en el día que no es, pero ellos no lo saben. Sí. Ellos no están conscientes de esto. Ellos lo hacen, lo hacen de corazón y lo hacen de una manera devota, pero no se dan cuenta de dónde viene es esta práctica y que ha dejado de lado lo que dice el mandamiento de Dios y algunos tal vez lo han escuchado, pero no ha llegado todavía profundo en su corazón. Entonces Dios hace un llamado, una invitación para revisar el camino y entonces adorar solamente en los términos y condiciones que Él ha declarado en su santa palabra. Pero en los últimos días, y aquí es bien importante que recordemos esto que ya hemos mencionado en lecciones anteriores, esta entidad que se conoce como Babilonia va a tratar de imponer una adoración falsa a Dios y va a usar de los medios de políticos y religiosos aliados para poder hacer estas leyes. Y no tenemos ninguna duda que así como ayer estudiamos que Constantino puso un decreto ahí, aunque inicial que hablaba de que la gente descansara en domingo y que ese decreto continuó siendo establecido por otros emperadores que llegaron, por los papas y todo eso, que en el último tiempo también algo de esto va a resurgir y en una manera todavía mayor. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al final del conflicto entre el bien y el mal, que tiene que ver con la adoración. El diablo querrá asegurarse que el ser humano lo adore a él y Dios querrá asegurarse que los que lo aman lo adoren a él. Entonces en este conflicto nosotros tenemos que entender bien qué es lo que está pasando para que al final podamos ser solamente adoradores del Dios verdadero. Bueno, cuán importante es eso, pastor, porque necesitamos definitivamente tener integridad intelectual en este sentido. Es una expresión que uso por el hecho de si yo ya conozco algo o llego a conocer algo, ¿cómo voy a vivir a partir de ahí? Y eso me lleva a una cita que aparece en nuestra lección y que resulta bastante interesante porque el doctor Edward Hiscox, que es autor del manual de referencia para las iglesias bautistas, es decir, no es un pastor adventista, él habló ante un grupo de cientos de pastores bautistas y
lo sorprendió con esta declaración: qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo. Es una declaración fuerte, pastor, y que no proviene de un personaje adventista, como algunos piensan y dicen. Lo que pasa es que los adventistas están sesgados en esto, pero ¿qué nos dice esto sobre qué saben en otros lugares sobre la adoración? Bueno, yo creo que toda persona que estudia la historia se dará cuenta que definitivamente dos grandes verdades, tal vez para resumir lo que hemos visto en los días anteriores de esta semana, y en primer lugar es que todas las civilizaciones antiguas tenían como centro la adoración al sol. Para ellos era muy, muy importante por la razón que sea, porque el sol es fuente de luz, por la razón que sea, ellos admiraban y adoraban al sol en vez de adorar al Dios creador del sol. Pero en la iglesia cristiana se unificó el imperio romano a través de la adoración en domingo, que proviene la adoración en domingo que hacían los paganos, tenía que ver también con la adoración al sol, hasta el punto que en inglés la palabra domingo, Sunday, significa día del sol, literalmente, eso es lo que significa. Sí. Y entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, y es lo que decía usted, la sinceridad. O sea, si yo veo que algo está claro y es lo que Dios me está diciendo en su palabra, ¿qué voy a hacer? Yo voy a seguir manteniendo, no, pero es que aquí aprendí así, es que aquí me enseñaron, es que aquí crecí, o vamos a ver lo que realmente dice la palabra de Dios. Es importante que tomemos en cuenta esto, porque definitivamente no hay otra razón de ser de la adoración en el día domingo. No hay otra razón de ser más que la tradición humana y los antecedentes paganos que tiene la adoración en ese día. Y ahora, pastor, el día de ayer mencionamos al pueblo de Israel que había sucumbido ante la adoración solar, adoraban al sol dando la espalda al templo de Dios, y cómo el llamado que Dios hace a su mismo pueblo a que se vuelvan a la verdadera adoración está conectada no con el lugar físico del templo, porque eso me parece bien curioso. Le daban la espalda al templo, pero Dios va un poco más allá y les hace un llamado a la verdadera adoración, que ya no adoren al sol, pero no se concentra en el templo, sino que se concentra en el día sábado. ¿Cómo podemos ver eso, pastor? Bueno, yo quiero invitarles a tomar sus Biblias en el libro de Ezequiel, el capítulo 20, y ahí nosotros encontramos que Dios nuevamente da como un antídoto a la idolatría. Les recuerda sus mandamientos, y de esos mandamientos les pide que vuelvan a su mandamiento, y de eso destaca el mandamiento del sábado. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que tiene que ver con la adoración. Aunque no vamos a poder leer por lo menos los primeros 20 versículos del capítulo 20, sí queremos destacar algunos textos. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 20, y vamos a ver el versículo número 3 en primer lugar. Que dice así: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Muy bien, noten ustedes, Dios dice, y destaco este texto en primer lugar, porque aquí lo que Dios está diciendo es, si ustedes ya tienen luz y ya saben cuál es la verdad, entonces no me estén preguntando. Sí. No vengan para que yo les diga otra cosa, como que una persona dice, bueno, y es malo matar, y le pregunto a Dios si es malo. Ya Él me ha dicho en su palabra, entonces ¿para qué yo voy a preguntarle? Eso es lo que está pasando. Aquí estamos hablando de lo mismo que usted destacaba, de la honestidad. Si yo ya sé que algo es así, entonces yo simplemente tengo que seguirlo, y si no lo sigo, pues no tengo que tratar de justificarlo. Pero noten ustedes que de ahí en adelante Dios le dice a su pueblo, mire, es que lo que yo necesito es que regresen
a guardar mi mandamiento. Y vamos a leer eso en el versículo 19 y el versículo 20. Y dice aquí, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo, es sábado, y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Muy bien, aquí tenemos el llamado que Dios hace y Dios les dice, anden en mis mandamientos y destaca el día de reposo. De paso, no leímos el otro texto que es muy similar a este, que es el versículo número 12, Sí. también tiene el mismo mensaje. Y que dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y de hecho el verso 11 también recalca eso, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Muy bien, así que ahí tenemos lo que Dios les está diciendo. Ustedes cayeron en idolatría, ustedes no guardaron mis leyes, no guardaron mis mandamientos. Y eso se refleja en que ustedes dejaron de guardar el sábado. Y se los dice bien claramente que ellos habían profanado su sábado. Ahí está en el versículo 13, por lo cual es el hombre que los cumple vivirá. Y mis sábados profanaron en gran manera. Entonces, allí en ese momento de caos, donde hay profanación de los mandamientos de Dios, el regresar a Dios y guardar el sábado se convierte en una señal de distinción entre los que adoran a Dios y los que no lo adoran. Amén. Noten esto, es bien importante, por eso en Ezequiel capítulo 20, 2 veces se llama que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Es una señal entre Dios y su pueblo. Y al fin del tiempo, cuando va a haber esta confederación llamada Babilonia, que va a imponer a través de los decretos del Estado y decretos religiosos un día de observancia que no es el sábado, que va a ser el domingo, y va a haber imposición de leyes dominicales, o sea que se va a obligar a las personas que descansen en domingo, en sábado no, en sábado que trabajen. Cuando eso sucede, entonces va a pasar lo mismo que tenemos aquí en Ezequiel 20, el que decida guardar el sábado y mantenerse fiel a Dios, eso se va a convertir en una señal para él, que de hecho Apocalipsis 7 lo pone como un sello, y esto es lo que está viniendo para los próximos días. Finalmente, pastor, porque eso me hace pensar lo siguiente, ¿cómo podemos nosotros mantener esta integridad de servir al Señor ante lo que seguramente será el panorama que se presentará en el futuro? Porque uno, cuando piensa en cómo van a imponer una adoración dominical, quizás la imagen que uno se hace es que va a ser algo muy forzado, pero yo tengo la impresión que se nos van a dar muchos argumentos muy interesantes como para decir, bueno, podría ser también, como que hay que tener un día para la familia, como que hay que cuidar la ecología, como que hay que... Cualquier argumento, ¿por qué debemos tener cuidado si ya se aleja de lo que Dios ha dicho? Bueno, recordemos que el tentador desde el principio contradijo las palabras de Dios y puso en duda, en este caso a Eva, que fue la que se aproximó al árbol de la ciencia del bien y del mal, y él comenzó primero intentando confundir y luego dijo una frontal contradicción. No es cierto, es que esto es así. Ahora, en los últimos días creo que el diablo ya lo ha intentado, de hecho, básicamente todos los argumentos ya lo hemos escuchado para aprobar la adoración en domingo, desde los que van desde religiosos hasta los de conveniencia, hasta los de así se ha hecho siempre, los de tradición. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que el camino más seguro es seguir siempre lo que dice la palabra de Dios, la sencilla palabra de Dios, tomarla así como es y dejar que su Espíritu Santo pueda guiarnos para que nosotros no podamos ser engañados. Entonces, pastor, yo quisiera que orara por nosotros, porque es una decisión valiente la de seguir lo que Dios dice, pero lo ha sido siempre, pastor, siempre ha sido una decisión valiente porque no va en armonía con las corrientes de todo el mundo. Ore por nosotros para que podamos tomar esa decisión a partir de hoy.
Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra hoy, por la invitación y el llamado que nos haces para regresar y guardar tus estatutos, guardar tus mandamientos y andar en tus caminos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que al final de la historia de este mundo habrá un pueblo que se distinguirá de entre todas las demás personas porque ellos guardan tus mandamientos. Ellos te adoran como el creador de los cielos y de la tierra y guardan el día sábado como señal de que tú eres el creador. Señor, ayúdanos a permanecer fieles, que alguien en este momento también que está escuchando estas verdades y todavía no se ha unido a esa adoración, te pido que pueda tomar su decisión a favor del Evangelio y a favor de tu palabra, de tus mandamientos, y pueda saber, Señor, que no hay nada que temer, porque tú vas a guiar y tú vas a sostener y tú vas a hacer provisión. Gracias porque nos escuchas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.